La humanidad ve con sus ojos externos, que ha logrado avances sin precedentes en diversos campos como la medicina, la tecnología y la comunicación. Sin embargo, estos logros coexisten con grandes problemas, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la guerra. En un proceso comparativo, el progreso y retroceso de la humanidad se ha dado de manera mecánica. Por eso debemos comprender que la ley de evolución tiene esta característica que es 100% mecánica. Dentro de ello también coincidimos que el azar o lo que creemos de él está inmerso en estas leyes, aunque nada de por azar, todo es causalidad. Lo segundo que debemos observar es que si existe la ley de evolución, también existe la de involución, ya que es su hermana gemela por oposición. La humanidad en la evolución es un fracaso si no logramos desdoblar nuestra psicología. Para esto debemos considerar que ver el mundo desde un punto neutro, la evolución como la no evolución y considerando el tiempo y los sucesos, nos dan una clara perspectiva. Cada quien puede sacar sus conclusiones, pero nadie puede refutar que existen estas dos leyes y que son mecánicas. En los últimos años nos daremos cuenta de esto. Cuando habíamos visto tanta degeneración, perversidad, guerras, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, crueldad, brujería, etcétera, etcétera. ¿Cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza? Bien, pues nosotros somos chispas, que salimos del absoluto, tenemos diferentes creencias claramente, pero por lo general si averiguamos en el mundo astral podríamos ver ciertas cosas que nos sacan de ciertos conceptos claramente. La manera como logremos llegar a indagar en este tema, será particularmente propio de cada quien. Las chispas salen del sagrado sol absoluto en busca de su maestría o autorrealización, a través de uno de los 7 rayos de la creación. Y bajan a la rueda del samsara a hacer el curso. Unas pocas logran autorrealizarse, la mayoría fracasa. Todas tienen libre albedrío y no son presionadas a lograr el triunfo. Estas enseñanzas las han dejado los maestros y no es casualidad que coincidan a través de los siglos. Hay algunos tiempos fijados, para que la chispa pueda llegar al proceso de autorrealización, siendo cada vez más difícil este proceso, igual el tiempo para la oportunidad seria de 300.000 años esotéricos, representados en la formación de 3.000 almas, un alma por cada ciclo, 108 existencias humanas por cada una de las almas. Lo que equivale a 324.000 cuerpos físicos humanos. Por lo cual se dice que hay almas jóvenes y viejas, que han permanecido con diferentes cuerpos físicos en plano físico. Se tienen 3 alternativas en la rueda: triunfo, lograr la autorrealización; fracaso, agotar las existencias y regresar al absoluto con el 3%; renunciar a la rueda y regresar con el 3% de conciencia. Si vemos la rueda del samsara en su esquema, está conformada de esta manera: por la derecha asciende la evolución dirigida por Anubis, que es un maestro del karma. Por la izquierda desciende la involución dirigida por Tifón, que es un demonio. En la evolución encontramos los 4 reinos de la naturaleza, y en la involución los mismos 4 reinos en estado involutivo: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, así como reino mineraloide, reino vegetaloide, reino animaloide, reino humanoide. Ahora veamos los diferentes reinos a los cuales es conectada la chispa mencionada como el 3% de conciencia de cada uno de nosotros y los seres del universo. En el reino mineral la chispa es conectada a un cuerpo físico de mineral, piedra, metal, grano de arena, etc. Su alma se denomina gnomo o pigmeo y tiene la chispa original con su 3% de conciencia. No tiene defectos psicológicos, pero inicia su creación. Se le asigna el primer cerebro, que es el emocional. En estas condiciones durará miles y hasta millones de años formando sus primeros defectos. Los primeros defectos que forma son los de desobediencia a los gurús deves de la naturaleza. Continúa con los de antipatía, etcétera, etcétera. El único deber que tiene la chispa en el reino mineral es asistir al colegio a recibir los instructivos necesarios, donde se le están enseñando los diferentes conocimientos del reino. Por ejemplo, las cosas relacionadas con la vibración. Cuando Anubis ve que la chispa ya tiene suficientes defectos creados, la traslada para el reino vegetal. En el reino vegetal, la chispa es conectada a un vegetal. De acuerdo con el rayo original al que pertenezca, esto se refiere al rayo que está en el sol absoluto, en donde se encuentra una vasta sabiduría de creación.
Su alma se denomina elemental, entonces tendríamos que ver que a esta alma se le es asignado ciertas cosas mientras esté sujeta a la ley de la evolución. Y su conciencia continúa con el 3% tal como llegó, pero es trasladada con los defectos que creó. En el reino animal, la chispa mantiene su 3% de conciencia, mantiene los dos cerebros del reino vegetal, con la diferencia de que no se encuentra sembrada en un sitio y por tanto, puede mover o desplazar, buscar su propia comida, aprender a defenderse de otros animales, etc., etc. Aquí desarrollará todos sus instintos animales, la fornicación, que es dirigida a la conservación de la especie pero que a su vez robustece los defectos como violencia, temor, agilidad, que no debe ser vista solo como un acto físico o habilidad, pues está generada por la necesidad, y por último aprende a subsistir en un medio salvaje, hecho que lo lleva a crear nuevos defectos. El alma en el reino animal se denomina ánima. Esta palabra la hemos escuchado cuando éramos pequeños pero sin saber su real significado, confundiendo esto con seres humanos o apariciones. En el reino humano le darán un nuevo cerebro que es el intelectual y recibirá el nombre de alma. Se le adjudican 108 existencias con cuerpo físico humano. Conectarán el cordón de plata al primer cuerpo físico humano. A partir de este momento bajará 9 gradas en sabiduría, o mejor dicho se degenerará en ciclos de 12 existencias hasta bajar las 9 gradas. Las primeras existencias se darán en una tribu en un lugar apartado de la civilización, la segunda en una vereda, después en un pueblo, y así sucesivamente hasta llegar a los países más contaminados hasta completar las existencias. Pero al llegar a la existencia número 54 la evolución habrá terminado. Y el humano por tanto ego que se ha formado iniciará la involución, a pesar de que aún tiene derecho a otras 54 existencias como humanoide. El instinto pone el intelecto a su servicio, y el alma o psiquis se ennegrece en forma mucho más acelerada. Estudiemos la involución. Una vez que se han agotado las 108 existencias en el reino humano, la chispa es conectada a un animal involutivo, al tiempo que su esencia contaminada penetra a los 9 círculos dantescos, de donde no saldrá hasta que la naturaleza termine de desintegrar todos los defectos. Aquí recibirá numerosos cuerpos de animal, y más tarde será conectada a numerosos cuerpos de plantas involutivas, y por último llegará al reino mineral involutivo, minerales en descomposición. Estos pasos deben darse ya que el sol no puede tener chispas ociosas, todas deben servir a la ley del trogo. ¿Qué es la revolución? Es un acto consciente que tú puedes aplicar a tu vida cuando desees sin ser presionado por nadie. Solo tú lograrás cambiar lo que desees sin que nadie te esté empujando a ello. La revolución de la conciencia es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr su propio cambio. Este cambio se hace a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estos son la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, el sacrificio por la humanidad. Muerte psicológica. Descubrir los defectos psicológicos mediante la autoobservación, enjuiciar los defectos hasta comprenderlos, suplicar a la Madre Divina que elimine los defectos comprendidos. Con la muerte psicológica se libera la conciencia atrapada en los defectos. Nacimiento espiritual, el sabio uso de la energía creadora sexual para crear los cuerpos existenciales del ser. Unión sexual de hombre y mujer falo en el yoni sin derramar la energía creadora. Con el nacimiento espiritual se fija la conciencia liberada a la médula espinal. Sacrificio por la humanidad. Entregar el conocimiento a la humanidad desinteresadamente para que cada persona que los reciba pueda hacer su propia obra. Con el sacrificio por la humanidad se despierta el amor. En esta forma nos liberamos de la rueda del samsara, de los procesos de evolución e involución a los que hemos estado amarrados hace muchísimo tiempo. Así logramos la autorrealización de nuestro ser. Ejemplo, una persona que va por la calle y observa que está presionado por algún evento, entonces lo primero que verás es que el personaje se estresa, luego comienza a pensar, posteriormente ve que su cuerpo físico entra en un estado nervioso y posteriormente observa los gestos de algunas personas las cuales son traicioneras. Verás que la ofensa y la ira con la frustración hace que la persona ciegue y no pueda dejar de sentir, pero si esa persona hace un esfuerzo con su voluntad y logra conservar el estado de vigilia,
comienza a eliminar cada cosa auditiva, visual, olfativa, táctil, posteriormente comienza a caminar más tranquila. Esto hace que la persona intente auto-observar su psicología. Lo normal sería que el personaje se dejara llevar sin control, pero no buscamos que la persona se quede quieta sin reacción, solo que su interior sea llevado o luche por su conciencia. Posteriormente verás que si está muy abrumado puede escuchar algún instructivo del origen del ego. Luego lograr cerrar los ojos y comenzar a meditar en estos defectos que le cogieron su personalidad, así el personaje verá cómo los sentires y los pensamientos no son útiles y puede ver su reacción conscientemente hasta comprender cada situación vivida en ese momento. La persona, si está en vigilia, vería las funciones de los yo psicológicos. Ejemplo, vería el yo me pongo nervioso, el yo me altero, el yo fijo la mirada, el yo me siento burlado, el yo deseoso de usar la fuerza, el yo del malestar, el yo supuestamente perdedor, el yo que desea moverse incorrectamente a través de los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pertenecen a la ira y al rencor. Entonces, ya relajada, la psique puede discernir fácilmente qué y quiénes son los actores de su escena psicológica. Posteriormente, después de ello, lo que suceda serán actos de revolución, más no de evolución o involución. La persona queda liberada de su instinto.